del momento. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Saludos a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores en América del Sur, en Estados Unidos, por supuesto. Claudia Juárez tiene una trayectoria muy importante. Es una persona que toca muchos temas, pero hoy nos va a hablar del dolor crónico. Y habrá gente que lo interprete de diferentes maneras. ¿Qué es el dolor crónico, Claudia? Muy bienvenida. Gracias, Francisco. Pues el dolor crónico es un fenómeno complejo, poco entendido. Seguramente tú y tus radioescuchas pues han experimentado alguna vez dolor. Por ejemplo, cuando te lastimas con la pata de una mesa, vas caminando, tropiezas o eventualmente te duele el estómago o te duele la cabeza. Todos podemos sentir dolor y la particularidad del dolor es que es una experiencia subjetiva. Es decir, yo no puedo saber cómo te duele a ti. Cada uno experimentamos el dolor de manera distinta. Ahora, ¿qué pasa cuando ese dolor se cronifica? Es decir, pasamos mucho tiempo con él, pues entonces ya se convierte en esto que llamamos dolor crónico, que es diferente al dolor agudo, que es el que podemos experimentar todos en un momento determinado y que al cabo de unas horas o quizá un par de días se nos quita. ¿Tú sabías, por ejemplo, que John F. Kennedy, el expresidente de los Estados Unidos, fue una víctima del dolor crónico? En la espalda. Exactamente, él tuvo muchos padecimientos, muchos problemas de salud, pero el dolor de espalda lo acompañó y tuvo cirugías y tuvo muchos tratamientos y fue algo que lo llevó a estar mucho tiempo de pie porque los dolores de espalda que él tenía eran insoportables. Bueno, pues así como John F. Kennedy, sabemos de artistas, por ejemplo, Michael Jackson, Prince, actores como Philip perdón, se me fue el apellido, Hoffman, sí, que pues sufrieron también dolor crónico y que desafortunadamente el mal uso de los medicamentos para lidiar con el dolor crónico pues los llevó a la muerte. En estos tres casos, por mencionar solamente algunos, bueno, se sabe que ellos eran consumidores de opioides, que son medicamentos para el dolor muy fuertes, son diferentes a los analgésicos o a otro tipo de medicamentos que utilizamos de manera cotidiana, son medicamentos de venta libre. Los opiáceos, los opioides, pues son medicamentos para cuando las personas experimentan un dolor verdaderamente fuerte y un mal uso de estos, pues puede llevarnos a sufrir consecuencias como las que ellos sufrieron. Hay estadísticas bastante interesantes. Se calcula que alrededor de un 25 a 30% de la población mundial sufre dolor crónico. En Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 5 personas lo padece. En México, desafortunadamente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, pues no tenemos estadísticas, pero lo que sabemos es que afecta principalmente a los adultos mayores y a las mujeres. Las mujeres que, bueno, pues también somos propensas al estrés, a la ansiedad, a la depresión, a otros padecimientos, pues también al dolor crónico. Entonces, fíjate nada más la importancia de este tema. El dolor crónico, que repito, pues es un fenómeno complejo, poco entendido. Déjame desmenuzarlo un poquito, Claudia. Por ejemplo, la gente que tiene migraña, constantemente podría ser un dolor crónico. Así es. La gente que tiene gota. Bueno, sí. Si es permanente y se vuelve crónico, puede ser. Exacto. O dolores en las articulaciones también. Fibromialgia te iba a decir yo, Claudia. Que dicen que son unos dolores del cuerpo horribles, ¿no? Todo el cuerpo.
Oye, y La hay... neuralgia del trigemino. Oye, y siempre físicos, ¿verdad? Porque hay otro tipo de dolores, pero esos no son, ¿verdad? Claro, están los dolores del alma. Bueno, qué bueno que lo mencionas porque hay una estrecha relación entre el estrés y el dolor. Desde luego, cuando tú sufres dolor y particularmente dolor crónico, pues tus niveles de estrés aumentan, pero también el estrés, el tener a su vez estrés crónico, pues también te hace más vulnerable al dolor. ¿Qué pasa? Pues que hay una sensibilización, le llamamos sensibilización a nivel central, es decir, los circuitos, nuestros circuitos a nivel cerebral se conectan de cierta manera y por eso, bueno, las personas podemos pasar mucho tiempo con síntomas de dolor crónico. El dolor crónico, bueno, pues es debilitante, es incapacitante, es una de las primeras causas también de discapacidad a nivel mundial, porque evidentemente cuando tú sufres dolor, pues no sientes ganas de ir a trabajar, te cuesta trabajo concentrarte, estás todo el tiempo, pues no solamente pensando, sino también sintiendo esta molestia. Entonces, pues desde luego es un tema que tenemos que atender. Y decías que, ay, perdón, decías que los medicamentos para esto son sin receta, o sea, caemos, creo yo, a ver si estás de acuerdo tú en lo que nos estás comentando, en esta situación donde si te sientes mal, de pronto llega la comadre y te recomienda este tipo de pastillas que de pronto puedes consumir hasta sublinguales para el dolor, sin atender realmente qué es lo que está provocando esta molestia, ¿no? Así es, pues desafortunadamente también en México somos muy propensos, estamos acostumbrados a la automedicación, que es uno de los grandes problemas que hay, no solamente con el dolor, sino con pues cualquier otra enfermedad o condición. Y además de la automedicación, bueno, hay medicamentos de venta libre para el manejo del dolor, pero hay medicamentos también que solamente pueden ser prescritos por un especialista. En el caso de Michael Jackson, me regreso un poquito a lo que les platicaba al principio, sí. En el caso de Michael Jackson, los medicamentos que él utilizaba eran fuertísimos y solamente podía tener acceso por medio de su médico. Incluso se hizo un juicio al médico que atendía a Michael Jackson porque no había de otra manera que él podía obtener los medicamentos sino a través de él. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Los medicamentos para el dolor en su mayoría generan dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos volvemos adictos a ellos. Trump, bueno, cuando todavía era presidente de los Estados Unidos, declaró este tema una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque un alto número de personas que sufren dolor crónico en los Estados Unidos pues son adictos. Y ustedes saben, por ejemplo, con todo este tema del fentanilo, pues que los riesgos a la salud resulta más grave el remedio que la enfermedad. Oye, pero también hay otra razón, creo yo, no sé, corrígeme si estoy mal. A mí alguna vez me tuvieron que dar morfina. Y, caray, qué rico. O sea, sí funcionó. Estaba yo, del dolor que traía a la sensación de bienestar. Son adictivas por dos cosas, me imagino, por ese bienestar automático o grandioso, casi difícil de encontrar, al menos que tengas un espíritu muy zen y todo lo demás, ¿no? Y porque es un gran alivio, ¿no? Y evidentemente si te gusta lo vuelves a usar. Hay estudios de la cocaína con monos que les enseñan a apretar un botoncito y sale una dosis, ¿no? Y invariablemente todos se mueren porque cada vez necesitan más dosis y cada vez sienten ese placer, ¿no? Claro. Exacto. Sí, por eso justamente por lo que mencionas se vuelven adictivos, porque nos hacen sentir bien. Nadie quiere sufrir dolor. Cuando tú sientes un dolor y este es prolongado o crónico, pues lo que quieres es ya un remedio que te lo quite. Ahora,
lo que vemos es que tenemos que buscar alternativas de tratamiento distintas. Y bueno, pues yo los quiero invitar justamente a un webinar que vamos a dar el 23 de septiembre sobre alternativas de tratamiento para el dolor crónico, porque como ya platicamos, pues es un tema que afecta a buena parte de la población. Digo, hablar de un 25-30% de la población a nivel mundial, pues no es poca cosa, ¿no? ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, pues a través de las redes sociales tenemos una página en Facebook. Nos pueden encontrar como SWOMA, SWOMA. También en LinkedIn, esta red de negocios. Y bueno, a mí me encuentran como Claudia Juárez Batista en LinkedIn y también en Facebook como psicóloga Claudia Juárez. Oye, pues maravilloso. Tenemos que hacer una pausa, pero la vamos a hacer con